una vez más a mi canal. Yo soy Paula Arias, bienvenidos a este espacio. Antes de comenzar mi video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. El día de hoy les tengo un video muy especial, pero más que especial les tengo a un invitado que admiro demasiado. Él es Juancho, el colombiano. Hola Juancho, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Hola Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que de verdad estés muy bien. Quiero de verdad darte las gracias por invitarme a este espacio y por poder estar aquí en tu canal y compartir con tu audiencia. Tal vez muchos de ustedes no me conozcan, así que me presento. Yo soy Juancho el colombiano y bienvenidos a mi canal. Mentiras, bienvenidos al canal de Pau Arias y a un nuevo video. Bueno, Juancho lo conozco hace mucho tiempo. Juancho ya lleva en esta trayectoria de YouTube, de las redes sociales, de contenido digital un buen tiempo. Así que yo les voy a dejar por aquí su YouTube channel, su Instagram, para que vayan y lo chequen y miren y vayan y chismoseen todo su contenido. Y nada, lo quise invitar porque siento que todos los seres humanos somos un universo diferente. Todos sentimos, pensamos diferente y yo sé que todos hemos experimentado la cuarentena diferente, así que es chévere compartir estas experiencias, intercambiar esas experiencias y también, ¿por qué no?, aprender del otro. Así que nada, Juancho, quiero que me cuentes a mí y a mis seguidores cómo tomaste la noticia de la cuarentena y qué ha sido lo positivo y lo negativo que esta pandemia ha traído en tu vida. Una pregunta bastante interesante, Pau. Bueno, ¿cómo he tomado la cuarentena? Inicialmente creo que me tomó por sorpresa. Diría yo que a todos nos tomó por sorpresa, entonces la verdad fue algo inesperado. Fue algo que realmente no pensé que fuera a tener la magnitud y el impacto que ha tenido en diferentes ámbitos, tanto sociales, culturales y económicos. Acá en Colombia, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, cuando recién inició la cuarentena, se inició con 4 días de un simulacro de aislamiento preventivo. 4 días en los que la gente tenía que estar en casa. Creo que de verdad han sido los días más reales de cuarentena acá en Colombia, porque la gente pensó que quizás iban a ser solo 4 días que íbamos a estar en casa y ya todo se iba a solucionar, pero esos 4 días hoy se han convertido en casi 70 o 68 días más o menos de cuarentena total acá en Colombia. Experiencias positivas y experiencias negativas. Yo creo que voy a resaltar más lo positivo. Me parece más importante resaltar lo positivo, pero pues claramente ha traído una que otra cosa negativa. Creo que lo importante es tomar eso negativo y de pronto convertirlo en una oportunidad o convertirlo en algo positivo a su vez. Bueno, cosas positivas, de verdad me he disfrutado la cuarentena en muchos aspectos. Uno de ellos, creando hábitos que hace mucho quería crear y hasta el día de hoy pues la verdad me ha funcionado muy bien, como el ejercicio, leer, orar o meditar, como cada uno de ustedes lo haga, pero la verdad me ha servido como para ponerme una meta a corto plazo durante esta cuarentena y forjar nuevos hábitos, que creo que es una de las cosas más importantes que podíamos hacer en esta cuarentena, dado el tiempo que íbamos a tener en nuestras casas. Y como cosas negativas, bueno, personalmente la parte económica, que creo que a muchas personas les ha afectado esto, entonces yo creo que eso sería lo negativo, porque de resto creo que la verdad han sido cosas positivas. He estudiado, he aprendido, he cambiado mi forma de pensar en muchas cosas. Nos ha hecho reflexionar de diferentes cosas, como volver a hacer todo tan normal como era antes después de la cuarentena. ¿Saldremos igual de esta cuarentena de como estábamos? Yo creería que lo ideal es salir mucho mejor y salir con nuevas cosas en esta cuarentena. Bueno, gracias Juancho por compartirnos y contarnos todo lo que está sucediendo en Colombia. Nosotros empezamos la cuarentena a mediados de marzo, diría más o menos marzo 15. Para los que no saben, bueno, nosotros no tenemos presidente, tenemos un primer ministro. Nuestro primer ministro es Justin Trudeau. Justin ha hecho un trabajo ejemplar, siento yo personalmente. Él de verdad se ha encargado de transmitirnos como que esa tranquilidad de que hay alguien que también está viviendo por lo mismo y que te dice: hey, no te preocupes, estamos en esto juntos y de esta vamos a hacer lo que sea necesario para salir juntos. Digamos que en sentido personal, esto es un story time. Yo soy tripulante de cabina y estamos en contacto con muchas personas y estamos así en un lugar súper chiquitico, así que el contagio obviamente podría llegar a ser un poco más elevado. Pero bueno, yo más o menos como el 17 de marzo recibí una llamada de mi aerolínea
donde me preguntaban, bueno, me llamaban a contarme de que había un pasajero que testeó positivo. Ya se podrán imaginar mi cara y mi shock. Pero nada, lo que ellos hicieron fue llamarme, obviamente comunicarme de que este pasajero estaba contagiado, de preguntarme cómo estaba, de que si obviamente tenía algún síntoma, y ya el siguiente paso que tuve que hacer fue contactar a un doctor por teléfono y seguir el protocolo, responder algunas preguntas. Este doctor me mandó por insolación por 14 días, pero nada, yo creo que durante todo este tiempo, ya ha pasado alrededor de 2 meses, y durante todo este tiempo creo que lo positivo que todo me ha traído ha sido primero el que no puedes controlar el futuro, no puedes controlar qué pueda pasar en los siguientes 30 minutos, que lo único que tienes control es el presente. Y por ende hay que agradecer todo lo que tienes, agradecer desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas. Yo sé que antes de que todo esto sucediera, todos vivíamos en un ritmo y en una prisa, y que quizás muchas cosas que teníamos ya no le dábamos el valor de agradecimiento porque las teníamos. Pero yo siento que para mí algo positivo ha sido eso, de poder agradecer y de poder entender que lo único que puedo controlar son mis acciones del presente. Digamos que lo único negativo que con todo esto ha sido como que en sentido de la industria de la aerolínea, aunque es una industria bastante frágil, ha sido como que todas estas personas que han quedado desempleadas, para mí ha sido un choque bastante fuerte. Obviamente yo estoy muy agradecida de que todavía tengo mi trabajo, pero pienso en mis compañeros y pienso en todas esas personas que tenían muchas ilusiones de poder quedarse con la compañía. Otra cosa negativa que quiero destacar en este video, y que creo que es lo más importante que lo vemos a diario, es cómo este virus ha arrasado con la vida de muchas personas, con la vida de muchos seres queridos, y obviamente ha causado muchas muertes alrededor del mundo. No obstante, también no olvidemos de todas estas personas que hoy luchan en un hospital por su vida, por recuperarse de este virus y obviamente recuperarse de las secuelas que este virus va a dejar en su salud. Por eso hay que tener los cuidados necesarios para evitar el contagio y para evitar que muchas personas sigan muriendo por razones de esta pandemia. Obviamente, ya que hablamos de lo negativo, positivo, también quiero que Juancho nos comparta desde tu punto personal cómo ves el futuro. ¿Cómo veo el futuro? El futuro incierto. Bueno, yo creo que hay un futuro acá a mediano y largo plazo. A mediano plazo yo creo que poco a poco la gente va a volver a tomar su vida con normalidad, es decir, se va a poder ir a cenar a un restaurante sin tener la zozobra de que todo está infectado, bueno, diferentes cosas que ya no dan tranquilidad el salir a la calle. Pero yo creo que poco a poco tenemos que volver a acostumbrarnos a ese tipo de actividades, porque pienso yo que igual estar 60 y pico días en casa va a ser también, yo creo que un choque volver a esa realidad, tanta gente, tantas filas. Pero finalmente yo creo que a corto plazo todo se va a ir normalizando y vamos a poder retomar muchas de las actividades que estábamos acostumbrados a hacer, quizás como ir al gimnasio, ir al cine, ir a un restaurante, todo ese tipo de cosas. Y a un futuro a largo plazo realmente creo que muchas cosas van a cambiar, entre ellas la educación. Hoy en día la educación virtual se ha convertido en algo fundamental en estos tiempos de pandemia, así que creo que la educación va a cambiar. Siento que muchos negocios, muchas empresas y muchas cosas van a cambiar a raíz de esta cuarentena y no todo va a volver a ser como lo era antes. Creo que muchos negocios se han reinventado, muchas personas también se han reinventado con ideas revolucionarias que realmente creo que no va a volver a ser todo tan normal como era. Creo que van a haber muchos cambios en diferentes aspectos, sociales, culturales, económicos, en infinidad de cosas. Bueno, para mí el futuro yo creo que es incierto. Hasta que quizás no haya una cura, no vamos a volver a ese normal que veníamos viviendo. Quizás ahorita lo que vamos a hacer es vivir en el nuevo normal,
y es ahí cuando me doy cuenta que nosotros los seres humanos tenemos ese poder de adaptarnos. Quizás ahora nuestro futuro va a ser, a corto plazo va a ser con un tapabocas, obviamente siguiendo los protocolos de sanidad, obviamente desinfectando todo, entonces va a ser así por un buen tiempo hasta que obviamente haya una cura. Siento que también nuestro futuro va a cambiar en muchos aspectos, en sentido también tecnológicos. Ahora quizás muchas personas van a empezar a trabajar desde su casa, muchas personas van a empezar también a crear nuevos negocios y nuevas oportunidades de recrear o de reinventar a su negocio, y eso me parece algo bastante maravilloso e innovador, porque muchas compañías tienen ideas diferentes, ideas que yo sé que van a funcionar y que van a permanecer, así volvamos como que a lo nuevo, a lo normal que veníamos viviendo cuando ya se haya sacado la vacuna. Juancho, quiero que nos compartas un mensaje personal, algo que todo esto te haya traído a ti, un mensaje así chévere para mí y para todos los seguidores. Bueno, ¿cuál sería mi mensaje personal? Mi mensaje personal para cada uno de ustedes que nos ha acompañado a compartir este tiempo, que me parece súper genial con todas estas tecnologías, poder conectarnos desde el otro lado del mundo. No, mentira, no estamos tan lejos, pero sí Canadá está un poco retirado de Colombia. Pero qué chévere saber que, Pau, tú estás allá, yo estoy acá, pero esto nos hace conectar y sentirnos un poquito cerca y compartir con las personas. Así que sin más cuento, mi mensaje personal es que no salgamos igual de esta cuarentena. Tenemos que salir diferentes. Creo que hemos tenido más de 60 y pico días de confinamiento para cambiar muchas cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida emocional. Hemos tenido días, muchos días, para aprender algo nuevo, para poner en práctica un nuevo talento, para conocernos de pronto un poco más. Creo que ha sido un tiempo para cambiar. Que voy a decir una palabra que de pronto ustedes dirán, ay, pero ¿cómo? Pero ha sido un tiempo de verdad para reinventarse. Yo sé que muchos están trillados de escuchar esa palabra, yo sé, a veces también a mí me molesta ya de pronto escucharlo un poco, pero simplemente esa es como una palabra súper clave en esta cuarentena, reinventarnos. Creo que ese es el mensaje, no salir igual de como estábamos. En muchos países pues ya como que se está levantando la cuarentena, acá en Colombia todavía sigue, así que de verdad espero que hayan aprovechado su tiempo, que hayan aprendido nuevas cosas y que de verdad de corazón salgamos diferentes de esta cuarentena. No siendo más, qué gusto poder haber estado con ustedes, haber compartido este tiempo. Muchísimas gracias, Pau, por invitarme a tu canal. Qué bueno poder estar acá. Esta es mi primera colaboración en YouTube y qué bueno poder hacerlo con una amiga que de verdad tenemos historia, porque la conozco yo creo que desde que entramos a kinder en el colegio. Entonces pues es chévere poder compartir de esta manera. Espero que de verdad este video les haya gustado y esperen próximamente un video en mi canal que también tendremos en colaboración con Pau, hablando de otro tema que sé que les va a encantar. Así que no siendo más, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos. Bueno, mi mensaje personal para todos ustedes es que disfruten su presente, disfruten el proceso, que esos sueños que dejaron atrás hace un par de años vuelvan y los retomen y los hagan realidad. Nunca es tarde para soñar y nunca es tarde para que vuelvan a hacer realidad esos sueños. Así que nada, ese es mi mensaje, de que también sean agradecidos, infinitamente agradecidos hasta por el oxígeno que respiramos. Y nada, este es mi mensaje personal. Cuídense muchísimo, tomen esto con la seriedad que tiene que ser. Aunque ya hemos perdido un poquito el miedo por todo lo que está sucediendo, debemos seguir con el protocolo y seguir con la magnitud que este tema tiene. Y nada, gracias por estar una vez más en mi canal, gracias por también escuchar todas estas experiencias, tanto mías como las de Juancho. Déjenme aquí abajito qué cosas nuevas han inventado, qué cosas nuevas han estudiado, qué cosas nuevas han creado en esta cuarentena. Y nada, voy a estar pendiente de sus comentarios, leyéndolos. Y nada, eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por tomar un poquitico de tu domingo para nosotros. Y nada, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Chao.
Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar. Gracias a ti, Juancho, por compartir este espacio conmigo. Y nada, de verdad, los veo en el próximo episodio. Y les mando un besito. Chao, chao, cuídense muchísimo y tomen buenas decisiones.